Viviana Díaz es uno de los rostros por lejos más emblemáticos de la defensa de los derechos humanos. Ella es hija de Víctor Díaz López, un detenido desaparecido desde el 12 de mayo de 1976, cuando agentes de la disuelta DINA allanaron el lugar donde él se refugiaba tras vivir en la clandestinidad. Por su férreo esfuerzo en la defensa y promoción de los derechos humanos, el Instituto Nacional decidió reconocer a Viviana Díaz, dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, con quien vamos a conversar a continuación aquí en CNN. Viviana, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Hola, buenas Felicitaciones tardes. por este premio. Yo sé que la han reconocido mucho, pero quiero preguntarle más que como dirigente, ¿cuál fue su sensación personal después de su historia, de lo que usted ha vivido? Recibir este reconocimiento que yo sé que probablemente a usted en lo más profundo es algo bien significativo. ¿En qué pensó? ¿Qué le pasó cuando supo de esto? Bueno, cuando me llamaron el día en que se reunió el Consejo Directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y su directora Lorena Fríes me comunicó que por unanimidad me habían otorgado este primer premio nacional en Derechos Humanos, lo primero que me pasó por la mente fue recordarme de mi padre y sentí que jamás había imaginado que por una búsqueda que cualquier familiar había realizado por su ser querido fuese reconocido a través de un premio importante que tiene el mismo estatus, un premio nacional de literatura, de historia. Entonces me sentí muy sorprendida. La verdad es que yo pensaba que habían otros candidatos que tenían mucho más que por el cual fuesen elegidos, como el propio don Andrés Elwin, que fue quien me propuso junto a otras personalidades del país, que realmente al saber sus nombres siento una gran gratitud hacia ellos por haberme tenido presente en ese momento. Por extensión, entonces, Viviana, entiendo por sus palabras que este premio no solo la refleja a usted, sino que también a muchas otras personas que, como usted, intentaron saber qué había pasado con sus familiares y hasta el día de hoy no tienen mucha idea de qué fue lo que ocurrió. Sí, ayer cuando yo intervine en la ceremonia de entrega del premio, señalé que este premio no lo recibía solamente yo, sino que lo recibían todos aquellos familiares que a lo largo de estos años ya no están con nosotros. Principalmente mencioné a Sola Sierra, a la madre de Bautista Banchou, en quien hizo tantas cosas en Chile y en el exterior por encontrar a su hijo, a Gonzalo Muñoz, que falleció el año pasado, grandes amigos, Max Santelice, el esposo de Reinalda Pereira, que estaba embarazada de 6 meses al momento de su detención y que muere en el mismo recinto que matan a mi padre. Entonces se me vinieron a la mente esos nombres de esas compañeras y compañeros que se fueron sin haber podido saber qué había pasado con su familiar. Viviana, entremos más en detalle de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su convicción hoy día? ¿Ha avanzado nuestro país probablemente en los últimos años en materia de derechos humanos? ¿Qué análisis se puede hacer ahora desde esa perspectiva? Bueno, el avance no ha sido como el que uno esperaba al término de la dictadura militar, porque para nosotros era muy importante al inicio de la transición que en las mallas curriculares se incorporara la defensa de los derechos humanos desde la edad preescolar, precisamente para contribuir a que lo que nosotros habíamos vivido no se volviera a repetir en nuestra patria y que el niño conociera desde pequeño todo lo que había sucedido y de esa manera enseñar, para que no se produjeran situaciones tan tremendas como las que estamos viendo últimamente. Ahora, ¿por qué, Viviana, está la sensación de que cuando hablamos de respeto de derechos humanos generalmente se vincula solo a lo político, en circunstancias que finalmente el concepto de los derechos humanos tiene que ver con un aspecto mucho más profundo? ¿Por qué se produce probablemente ese sesgo en el país de vincular esto solamente a un tema político y tener poca conciencia que probablemente el tema de los derechos humanos no solo conlleva lo que pasó en el 73 en adelante, sino que es mucho más que eso? ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo que es precisamente que no han habido los caminos como para poder dar a conocer que cuando los derechos humanos se violan, es porque en el caso nuestro vivimos 17 años de una prolongada dictadura militar, pero también el cómo nosotros contribuimos a recuperar la memoria histórica de lo que pasó, precisamente para contribuir que hechos tan terribles no vuelvan a repetirse en la historia de nuestro país. Pero eso no solo pasa, como les señalaba yo, por lo de la enseñanza de los derechos humanos desde pequeño, sino que el poder instalar los temas, conversarlos, porque aquí cuando hay hechos que conmueven al país, donde la fuerza represiva
masivas salen a la calle a reprimir, como pasó recientemente en Aysén, como que recién la sociedad cobra conciencia de que otra vez estamos viviendo una situación que podría ser resuelta de una forma tan diferente, conversando los temas, porque en el caso nuestro, nosotros cifrábamos mucha esperanza cuando terminó la dictadura, pensábamos que se iban a esclarecer los crímenes, que iba a haber justicia, pero los escollos que fuimos enfrentando a lo largo de estos 20 años siempre iba más en contra de lo que nosotros habíamos esperado que sucediera, y hasta hoy día nosotros luchamos por encontrarlo, porque se hiciera justicia, y la justicia está lejos de obtenerla como la que debe haber realmente, acorde a los delitos que se cometieron. Y cuando uno ve que causas que llevaron más de 30 años en los tribunales de justicia se resuelven con condenas prácticamente simbólicas, en donde no se está castigando al que cometió estos crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables, que a veces un secuestro se van los aprehensores porque ya cumplieron más de 3 años en prisión porque cometieron otros delitos, y por ese caso se le da 5 años y un día, 3 años, en circunstancias que el secuestro es un delito permanente y debiera ser sancionado con el máximo rigor de la ley. Viviana, hoy estamos viviendo además una fecha que por historia lamentablemente es bien compleja, no solo por su contenido, sino que por los niveles de violencia que desata, y es que hoy se conmemora el Día del Joven Combatiente, un concepto que muchos dicen el joven del día delincuente, no por los hermanos Vergara o Toledo, sino que por cómo hoy la delincuencia aprovecha esa instancia para salir a cometer delitos. ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno, que finalmente el recuerdo de esas dos personas no se honra desde el punto de vista más histórico con mayor tranquilidad, sino que se generan estos focos de delito, de violencia, muchas veces de muerte? Carabineros han perdido la vida en eso también. ¿Qué pasa allí, Viviana? ¿Cuál es su análisis? Yo creo que este es un fenómeno social que no se ha enfrentado como corresponde. Yo personalmente conocí a Rafael y Eduardo Vergara Toledo, conozco a sus padres, ambos trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad y muy niños fueron asesinados por carabineros. Esta pregunta me la hacían hoy día en la mañana y yo señalaba que para mí conmemorar el Día del Joven Combatiente me gustaría que a futuro y pudiera ser algo que se pudiera recoger. El mejor homenaje a estos jóvenes es hacerlo en las escuelas, en las universidades, conversar del por qué se vivió lo que nos tocó vivir a nosotros, enseñar, buscar los mecanismos de que no se genere más violencia, porque nosotros que luchamos 17 años para terminar con la dictadura era porque precisamente no queríamos que otras personas vivieran lo que a nosotros nos había tocado vivir. Entonces eso es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. ¿Y los que salen a manifestarse en estas fechas, Viviana, tienen algo que ver con los hermanos Vergara Toledo, a su juicio? Hay muchas veces menores de edad que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió lo de los hermanos Vergara Toledo. A lo mejor hay confusión, piensan que esta es la mejor forma de manifestarse, pero uno lo ve desde otro punto de vista, y yo siento de que en este tema hay mucho que hacer para que educar a las nuevas generaciones en la cultura de los derechos humanos, en el respeto al otro, independientemente a cómo piense, a si es católico o no es católico, porque nosotros tuvimos la posibilidad de haber sido acogidos en la Vicaría de la Solidaridad por tantos años, y en mi caso personal, yo no siendo católica, pero terminé respetando mucho a la Iglesia, y valoro toda la labor que realizó el cardenal Raúl Silva Enrique cuando se ordenó la disolución del Comité de Cooperación para la Paz, y él crea por un decreto canónico la Vicaría de la Solidaridad, que contribuyó a salvar muchísimas vidas más, porque ahí hubo un equipo de abogados, asistentes sociales que atendieron gratuitamente a todo el que concurrió, y nunca ellos preguntaron si eran de izquierda, no eran de izquierda, si eran católicos, no lo eran, y eso yo creo que es lo que uno valora con el tiempo y rescata esa inmensa labor realizada durante tantos años. Viviana, le quiero agradecer mucho que haya venido al estudio de CNN. Otra vez felicitaciones por su reconocimiento. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.